Muchas gracias. Ahora sí. Sí, otra vez. Sí, lo que hago. 30 segundos. Bueno, entonces vamos a empezar. Los objetivos para esta presentación son reconocer los principales mecanismos y fenotipos de las arritmias ventriculares, integrar el manejo agudo de la taquicardia ventricular según la inestabilidad y el contexto clínico, y aplicar un enfoque contemporáneo escalonado de la tormenta arrítmica. Cuando hablamos de epidemiología de arritmias en la unidad de cuidado intensivo, tenemos varios reportes, la mayoría de ellos desactualizados, este del 2008, que muestra que si bien cerca del 14% de los pacientes en la UCI van a ser arritmias, la mayoría de ellas van a ser supraventriculares, pero basado en esto, una proporción muy baja son ventriculares. Pero cuando analizamos estos datos, aunque las arritmias ventriculares son menos frecuentes, miren cómo cuando se analiza la mortalidad observada en los pacientes que desarrollan arritmias ventriculares, esta puede ser cercana al 73%. Y esto es importante porque la arritmia ventricular no solo se comporta como un sustrato orgánico de que un órgano está fallando y por eso el paciente entró a la unidad, sino también como un marcador de disfunción orgánica. Los pacientes más inflamados, los pacientes más enfermos, los pacientes más soportados, muy probablemente están más predispuestos a hacer arritmias y si las hacen y son ventriculares, tienen mayor riesgo vital. Cuando nos preguntamos por qué ocurre una arritmia, existe un modelo que sobresimplifica el hecho de que es una alteración en la conducción eléctrica en cualquier parte de la zona ventricular. Existe un triángulo que se llama el triángulo de Kummel, que analiza, así como la analogía de las reliquias de la muerte, tres elementos que deben coexistir para que exista la arritmogenicidad. Y estos son un sustrato, el desencadenante y un modulador. No funcionan estos mecanismos como los mecanismos propios electrofisiológicos que explican la arritmia, pero sí son los ingredientes que favorecen que se presenten y son transversales a todas las arritmias que conocemos en la práctica clínica. Cuando analizamos cómo se genera la arritmia ventricular, ya aparecen aquí entonces los mecanismos electrofisiológicos propiamente dichos. Tenemos en primer lugar la automaticidad anormal. Cuando pensemos en automaticidad anormal, recordemos todas esas situaciones en las que el sistema nervioso simpático está en un tono mayor y por lo tanto hace que se gatillen aún más rápidos o a una frecuencia de despolarización más rápida todos los marcapasos del piso ventricular. La reentrada, que es por mucho el principal mecanismo electrofisiológico que explica las arritmias ventriculares, y unos mecanismos muy interesantes que son los de actividad desencadenada o trigger, que básicamente se producen después de la despolarización, bien sea tempranamente, antes de que finalice la despolarización, o tardíamente, después de que finalice la despolarización. Y aquí a su derecha vemos una imagen que representa tal vez una idea central de cuál es el mecanismo electrofisiológico principal que explica las arritmias ventriculares, y es en pacientes que por cualquier razón hagan una cicatriz miocárdica, la cicatriz va a coexistir con zonas de tejido muscular que tienen diferentes propiedades eléctricas, y cuando un estímulo baje por esta zona, se va a enfrentar, como ya mencioné, a tejidos con diferentes propiedades eléctricas, favoreciendo los fenómenos de reentrada, entendiendo que las reentradas, así como las entendemos en las taquicardias supraventriculares, se caracterizan por una vía que es muy lenta, que permite superar la fase en la cual ya no está en un periodo refractario y es capaz de recibir un nuevo estímulo cuando el estímulo está llegando por la otra vía. Como ustedes ya saben, pero vale la pena reivindicarlo, no todas las taquicardias ventriculares son iguales. Y aquí vemos tres ejemplos que pueden ayudarnos a representar esta idea. El primero es un ejemplo de un paciente que tiene una taquicardia ventricular monomórfica, o al menos una taquicardia de QRS ancho, que si la clasificamos electrocardiográficamente pudiéramos decir que es monomórfica, y el criterio que apoya esto es que los QRS son estables latido a latido. Este tipo de taquicardia estará más que todo asociada a cuando tengamos sustratos isquémicos, por ejemplo, o cicatrices. Por otro lado, tenemos taquicardias polimórficas, cuando el QRS cambia constantemente,
el paciente puede tener isquemia, que es distinto a tener un sustrato, y alteraciones ya primarias del comportamiento eléctrico que pudieran derivar con QT normal o con QT patológico, que sería lo que veríamos en el tercer ejemplo, en el que un paciente tiene una taquicardia ventricular polimórfica, pero en su expresión de torsión de puntas, en la que el criterio clásico sería que de 5 a 10 latidos tienen una polaridad y de esos siguientes 5 a 10 latidos cambian su polaridad y eso se perpetúa en el tiempo como si girara de manera helicoidal, con alteraciones propias o primarias de la repolarización. Les cuento esto porque la morfología del electrocardiograma también nos ayuda a pensar en cuál es el mecanismo que está produciendo la arritmia. Dicen nuestros profes que el electrocardiograma es una ciencia exacta y esto se ratifica mucho en las arritmias ventriculares. ¿Por qué? Analicemos este electro de acá. Tenemos un paciente que tiene un latido sinusal con una secuencia PQRST que se continúa en todos los latidos, pero cuando analizamos en detalle el intervalo QT, ese es un intervalo QT prolongado. Si yo tengo un paciente en el que conozco su intervalo QT en un electrovasal y después me llega con una arritmia, ahí yo ya tengo el elemento que me puede estar explicando el mecanismo de la arritmia ventricular. Pero si estamos, por ejemplo, frente de un paciente un poco más exótico, en donde hay un trastorno muy específico en la repolarización que semeja esta morfología como si tuviera unas aletas de delfín en la repolarización, en lo que yo debería pensar es en un trastorno primario por una canalopatía que lo llamamos síndrome de Brugada. Recuerden que el síndrome de Brugada puede ser tipo 1 o tipo 2, pero si yo llego a tener esto, también me puede explicar e incluso guiar las intervenciones terapéuticas. Si tenemos, por otro lado, un paciente que se presenta con dolor torácico y una clínica de angina y es un dolor típico y además en el electro yo percibo esto, muy probablemente el mecanismo ya me lo está diciendo el propio paciente y la arritmia también la puedo anticipar a expensas de ese mecanismo. Piensen ustedes arritmias de reperfusión, arritmias durante la terapia trombolítica o arritmias incluso durante la misma angioplastia o incluso como vemos acá, la presencia de cicatrices que basado en el mecanismo electrofisiológico que acabamos de revisar, me pudieran explicar por qué el paciente hace arritmias. Digamos aquí otro ejemplo en donde se ratifica que la presencia de ondas Q en el electrocardiograma basal muy probablemente me están ya mostrando cuál es lo que domina a mi paciente con su arritmia. Miren en este otro ejemplo, como es un electro que parece normal, les presento aquí unas precordiales, pero cuando analizamos en detalle, por ejemplo, la morfología del QRS, eso no es ni un RSR' típico de un bloqueo de rama derecha. El QRS no está lo suficientemente ancho como para demostrar que es un bloqueo completo y ese patrón se comparte tanto en B1 como en B2. Y si lo analizamos en un ejemplo adicional, miren cómo ocurren unas ondas aquí de una baja amplitud en el principio del segmento ST que incluso se corresponden con inversión de la onda T. Esto es lo que nosotros llamaremos el patrón de la onda epsilon, que es patognomónico electrocardiográficamente hablando de las cardiopatías arritmogénicas, muy probablemente del ventrículo derecho. Entonces vean cómo si este paciente se me presenta síncope, lo cardiovirtieron y yo después le hago el electro y encuentro esto, ahí ya estamos haciendo diagnóstico y eso también va a guiar mi terapia. Cuando analizamos el espectro clínico, múltiples artículos, pero especialmente la guía del 2022, nos propone que basado en la edad y la distribución por sexo, yo puedo tener comportamiento tanto polimórfico como monomórfico. Eso es lo que está escrito aquí en cada una de estas siglas, pero que por calidad no es muy adecuado para que ustedes lo perciban desde donde están sentados. Pero miren cómo la distribución también por grupo etario me puede ayudar a mí a filiar o caracterizar la forma en la que se me va a presentar una arritmia. Y veamos cómo, en la medida en que van ocurriendo más alteraciones estructurales, no solo el paciente está más añoso, sino que hay más posibilidades de que la arritmia tenga un comportamiento monomórfico. Cuando la arritmia ocurre de una manera más temprana en el grupo etario, hay más posibilidades de que la arritmia tenga un comportamiento polimórfico. Y esta puede servirnos como una especie de regla general cuando yo me enfrento a un paciente muy joven que hace una arritmia o a un paciente muy añoso que hace una arritmia. Es importante que en el espectro clínico, entonces consideremos que cada sustrato tiene su epidemiología y fenotipo diferente, que las canalopatías son más tempranas y se caracterizan por taquicardias ventriculares polimórficas
que la cardiopatía estructural es más tarde en edad y se caracteriza por taquicardias ventriculares monomórficas, y que la edad y el sexo presentan desencadenantes que modifican, por supuesto, todas las probabilidades. Otra de las reglas, y voy a estar diciendo varias reglas de cómo deberíamos analizar las arritmias ventriculares en la unidad de cuidado intensivo, es esta: asumir que una arritmia de complejos anchos es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Y hay elementos electrocardiográficos que favorecen esto y ojalá siempre los pudiéramos llegar a encontrar. Entre ellos tenemos disociación auriculoventricular, tiene una especificidad del 100%, latidos de captura o fusión, lo mismo, concordancia precordial positiva o negativa, lo mismo, cardiopatía estructural, es lógico, y un infarto agudo del miocardio previo. Eso se corresponde con que si yo me estoy enfrentando a un electrocardiograma o a un visoscopio en donde el QRS es ancho, al menos 8 de cada 10 pacientes van a tener una taquicardia ventricular. Pero ¿qué escenario nunca haría pasarse para que yo no cometa errores en el manejo y yo complique a mi paciente e incluso lo meta en una arritmia maligna de no retorno? Elementos electrocardiográficos que favorecen taquicardias supraventriculares con aberrancia. La morfología típica de un bloque de rama que se mantenga, bien sea de rama derecha o de rama izquierda, que el paciente tenga una historia previa de taquicardia supraventricular, o que el QRS basal sea el mismo al patrón que se me está presentando durante la aberrancia. Afortunadamente, en una menor proporción, tendremos un 15% de pacientes que tendrán taquicardias de complejo QRS ancho, que corresponderán a una taquicardia supraventricular con aberrancia. Y en un 5%, taquicardias de complejo ancho, que corresponderán a supraventriculares que fueron conducidas por una vía accesoria. Cuando comparamos los algoritmos, les prometo que yo les paso esta imagen para que la tengan y puedan analizarla en detalle. Miren que existen múltiples algoritmos descritos casi desde el año 65. El doctor Burgade hizo un trabajo muy interesante, más o menos en la última década del siglo pasado, y en el año 2006, después en el año 2016 se han descrito múltiples otros criterios, el criterio de Berekei, algunos criterios que analizan solo una derivación, que especialmente facilitan el reconocimiento rápido de las arritmias. Y miren cómo en la mayoría de estudios de validación el valor predictivo positivo de todos los criterios era muy favorable, casi por encima del 90 todos. Pero cuando se analizan estudios de validación, vemos cómo esos valores predictivos ya son un poquito más racionales y la mayoría de ellos baja incluso hasta 10 o 15 puntos. ¿Esto qué nos demuestra? Que si llevamos esto, por ejemplo, a un nivel de evidencia mayor, bien sea metaanalizando esa información o haciéndole una revisión sistemática, que ya lo hicieron en el año 2013, miren cómo analizando más de 3.000 pacientes, la operatividad general de todos los algoritmos no es perfecta. Y tenemos que, incluso utilizando el mejor algoritmo, tendríamos la sensibilidad máxima del 89% y una especificidad máxima del 71% para caracterizar esa arritmia ventricular. Nadie está diciendo que basado en esto los algoritmos no funcionen, pero es indudable que tenemos entonces que integrarlos con un contexto clínico adecuado y obviamente el hallazgo electrocardiográfico. Entremos en materia de si llega una taquicardia ventricular. Todos aquí han hecho la ACLS, pero para que no se convierta en una charla de ACLS, aterricemos lo que debería hacer, lo que yo debería hacer primero como intensivista. Entonces, estoy enfrente de un paciente con una taquicardia ventricular sostenida. La primera pregunta que me tengo que hacer, y la más importante porque me la tengo que repetir todo el tiempo, es: ¿mi paciente tiene o no tiene compromiso hemodinámico? ¿Cómo voy a definir yo el compromiso hemodinámico? Si está hipotenso, si está con lactato elevado, si le pude tomar unos gases, si está con el llenado capilar retrasado, si está con alteración del estado de conciencia, está con insuficiencia respiratoria, le duele mucho el pecho, no me responde. Sí, no hay ninguna duda. Yo sé que ustedes saben la respuesta. Al paciente tengo que darle una cardioversión sincronizada inmediata. Obviamente estamos asumiendo que el paciente tiene pulso, porque si no tuviera pulso entraríamos en el algoritmo de parada cardíaca. Pero si no, y este es tal vez el elemento más diferencial de la presentación, vean que yo puedo llegar a preguntarme si mi paciente con una taquicardia, que aunque es ominosa y el 70% de los pacientes pudieran llegar a morirse de eso, yo puedo tener una ventana diagnóstica en donde debería hacer un electrocardiograma de derivaciones, caracterizar muy bien la arritmia para decidir de la mejor manera el mejor manejo, valga la redundancia. Y esto especialmente porque si yo logro identificar la arritmia, puedo corregir las causas y, lo más importante, evitar la recurrencia. Y para eso quise traer una analogía de un intensivista que sí resucitaba pacientes hace más de 2000 años
La referencia es Mateo 5:41 y básicamente él decía, y lo dijo en el Sermón de la Montaña, si ustedes están en un proceso y tienen que recorrer 1 milla, pues háganle, si tienen que recorrer 2, pues recorran 2, básicamente queriéndonos decir que si estamos obligados a hacer algo, hagamos eso y mucho más. Entonces, si nos sentimos muy héroes haciendo una cardioversión eléctrica, recuerden que su paciente no necesita solamente la cardioversión eléctrica, sino que nosotros hagamos intervenciones que impidan que esa arritmia regrese, porque eso sí es lo que va a matar al paciente, si es que no se murió ya de una muerte súbita. Entonces, extrapolando esas lecciones de este intensivista de hace más de 2000 años, no basta con que terminemos la arritmia, sino que tratemos el mecanismo que la hace recurrir y con eso estaríamos regalándole esa 2.ª milla al paciente que se lo merece. Y eso también, humildemente, creo que hay que hacerlo en la vida. La taquicardia ventricular monomórfica tolerada es un concepto que se ha descrito a lo largo de los años y varios artículos lo han analizado para intentar comparar estrategias farmacológicas. Y a partir de este momento ya vamos a entrar entonces a lo que sería diferencial de un medicamento u otro para el manejo de la tormenta rítmica y las taquicardias ventriculares en general. Y fue el estudio Procamio el que se preguntó en una muestra pequeña, muy modesta, si procainamida comparada con amiodarona en las dosis que estamos viendo aquí era superior una versus la otra. Y vean cómo cuando se analizaron hombro a hombro estas dos estrategias farmacológicas, la procainamida fue superior y estadísticamente significativo a la amiodarona, y cuando se analizó la seguridad de la intervención, miren cómo la procainamida también superó y de manera significativa a la amiodarona. Diciendo así las cosas, pues no hay duda de que si yo tengo un paciente con una taquicardia ventricular sostenida y el paciente la tolera, la intervención que la evidencia me recomienda que yo debería hacer sería procainamida. Pero cuando llevamos esto y lo analizamos en detalle, tenemos un estudio que tiene una muestra muy pequeña y que tiene un problema de validez externa básicamente pragmático en el que no dispongo de procainamida intravenosa en Colombia. Entonces, muy interesante que a nivel internacional esto se haga de esa manera, pero en Colombia podemos seguirlo haciendo a nuestra manera. Y es por eso que vamos entonces a este algoritmo que fue adaptado con inteligencia artificial del algoritmo original, en donde lo que está en azul representa la recomendación de la guía europea, lo que está en rojo representa la recomendación de la guía americana y lo que está en amarillo representa la recomendación de la guía canadiense. Y vamos a irnos entonces a los diferentes brazos del algoritmo y yo los voy a ir guiando con animaciones. Tenemos un paciente con una taquicardia ventricular que nos preguntamos si está hemodinámicamente tolerada. Si sí está hemodinámicamente tolerada, debo preguntarme, ¿es una cardiopatía estructural conocida o sospechada? Y eso me va a llevar hacia dos brazos. Al final termina siendo un poquito ambiguo lo que se hace en uno versus el otro. Si el paciente está inestable, siempre vamos a utilizar el recurso y la vieja confiable que va a ser la cardioversión, pero miren esto muy interesante. Si yo tengo, y se agrega un concepto, y es, si yo tengo un riesgo anestésico, llevémoslo a la UCI, un riesgo de sedación, ¿qué va a significar que el paciente pudiera inestabilizarse después de la intervención o con la cardioversión? Yo pudiera tomar una conducta conservadora y darle medicamentos. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener mi apoyo con la terapia de cardioversión. Y vamos entonces aquí cómo la amiodarona y la procainamida en términos ya muy concretos no difieren en su nivel y clase de evidencia para ninguna de las guías e incluso a un modo más fácil de interpretar, las canadienses lo dejan en el mismo nivel de recomendación fuerte. Y cuando estamos entonces en el escenario en el que no hay sospecha de que se trate de una cardiopatía estructural conocida o sospechada, pues entonces la pregunta que me debo hacer es si se trata de una taquicardia ventricular idiopática, porque para cada una de ellas hay diferentes intervenciones. Por ejemplo, verapamilo o beta bloqueadores de canales de calcio, beta bloqueadores que terminan siendo también elementales, por ejemplo, en el manejo a largo plazo de todas las taquicardias ventriculares. Y cuando se trate, por ejemplo, arritmias que son inciertas en el escenario de cardiopatía estructural no conocida, vuelve otra vez la procainamida a tener un papel, pero miren cómo la amiodarona se resiste a perder la batalla contra la procainamida y sigue siendo vigente para el manejo de estas arritmias y nuestro contexto. Entonces aquí aparece entonces otra pregunta que termina siendo relevante y es amiodarona o lidocaína y a quién y cómo y de dónde viene esta evidencia.
Y desde el siglo pasado nuevamente, el estudio ARREST se preguntó si en pacientes que estaban en paro, que es muy distinto al contexto de taquicardia ventricular, en fibrilación ventricular o en taquicardia ventricular sin pulso, si había alguna grave diferencia entre la administración de amidarona versus placebo, o en el estudio del 2002 denominado ALIVE, entre amidarona y lidocaína, o ya en el estudio más moderno, el ROC-ALPS, en el que se preguntaron amidarona versus lidocaína y cuál pudiera llegar a ser superior. Y miren que en lo que alcanzó a impactar la amidarona son unos desenlaces que quedan muy a la interpretación de la naturaleza de lo que el paciente estaba experimentando en el escenario extrainstitucional o extrahospitalario, y es que lo que demostró darle estos medicamentos al paciente fue permitirle que al menos pudiera llegar al hospital para que se pudiera continuar el manejo. No nada relacionado a la resolución del escenario arrítmico que le estaba generando el colapso en ese momento. Entonces, cuando se analiza la evidencia sobre cuál de las dos intervenciones se pudiera utilizar, vemos que son extrapolaciones de escenarios no de taquicardia ventricular, más mecanicísticos o de la fisiología o de la electrofisiología, y que los resultados a los cuales las intervenciones pudieron llegar a impactar no son muy aplicables a nuestro contexto de la unidad. Entonces hablemos de tal vez otras intervenciones, no farmacológicas, sino por ejemplo eléctricas, en escenarios de refractariedad. Tenemos pacientes a los que les estamos dando descargas y no salen de la arritmia, por ejemplo una arritmia como la fibrilación ventricular, y nos planteamos si de pronto hacer algo distinto en términos de la forma en la que doy la terapia eléctrica puede mejorar o no la resolución de la arritmia. Veamos cómo cuando se comparan las diferentes formas de administrar una terapia eléctrica tenemos la convencional o estándar, una que es bipolar o anteroposterior y una que es la que se denomina la terapia de descarga doble o secuencial, y es básicamente utilizar dos desfibriladores para dar descargas simultáneas al paciente. Cuando se analizó eso, el estudio DOSE, que es el que le estoy presentando aquí en pantalla, miren cómo para la terminación de la arritmia, la terapia secuencial y doble se comportó, al menos numéricamente, superior a las otras formas de dar la terapia eléctrica. Para el retorno a la circulación espontánea, igual. Para la supervivencia al alta, igual. Y para los desenlaces funcionales, igual. Entonces nos plantea que muy probablemente en un escenario de refractariedad en el que le estoy dando descargas subsecuentes a mi paciente y no sale, modificar la forma en la que entrego la descarga pudiera ser útil. Y es a partir de este estudio que se genera una especie de una señal, de una consistencia a favor en los 4 desenlaces de que dar una terapia doble y secuencial de cardioversión externa de desfibrilación externa, perdón, pudiera funcionar, y los resultados los respalda también la estadística. Volvemos aquí al análisis entonces de amidarona y lidocaína, porque estábamos analizando que el paciente estaba en parada cardíaca por esa arritmia. Y veamos cómo, si lo llevamos a un algoritmo, los dos brazos, las recomendaciones para cada uno de estos medicamentos queda plasmada aquí. En amidarona, utilicémosla cuando estemos en pacientes que tienen cardiopatía estructural. Tengamos en cuenta que si el paciente tiene una taquicardia ventricular recurrente o tormenta eléctrica, la amidarona será un muy buen aliado. Nos va a ayudar a resolver algo que discutíamos hace una semana, y es la recurrencia. La amidarona tiene múltiples mecanismos mediante los cuales logra impregnar y alterar no solo la conducción supraventricular, sino también la conducción ventricular, que favorece que el paciente estabilice la membrana. Pero tengamos presente que si yo estoy en el brazo de un paciente que está tolerando la arritmia y yo quiero darle el brazo conservador, la amidarona en sí misma puede hacerlo inestabilizar y ameritar que yo tenga que utilizar una terapia combinada. Y un elemento que terminaría siendo el elemento más diferencial del manejo de la amidarona, considerando que es lo único que tenemos y es lo único que le vamos a poder administrar a nuestro paciente en la mayoría de los casos. Y es, recuerden que la amidarona, al prolongar el QT, vuelve susceptible al paciente a una arritmia más compleja. Y la lidocaína, muy rezagada, pero sigue siendo muy vigente para el manejo entonces de pacientes con arritmias ventriculares que están mediadas por un mecanismo de isquemia aguda, que se comporten tanto en VT como en fibrilación ventricular, especialmente en el contexto de síndrome coronario agudo. Dentro de la benevolencia tiene que es hemodinámicamente más tolerada,
pero tal vez tendrá un menor efecto en esos pacientes que tienen una taquicardia polimórfica. Y atención y ojo, y por favor grábenlo y anótenlo ahí, nunca lidocaína a un paciente en el que hay sospecha de que es ese grupito que estaba aquí abajo que puede tener una taquicardia supraventricular. ¿Listo? Entrando en materia entonces de tormenta rítmica, vamos a analizar primero la definición y segundo el paradigma del manejo escalonado descrito por la literatura. La tormenta rítmica se define como más de 3 episodios de actividad ventricular o de arritmia ventricular que necesitan una descarga y que están separados por más de 5 minutos uno de ellos, o que el paciente haya necesitado la administración de una terapia por un dispositivo y esto haya sido en más de una oportunidad en un periodo de 24 horas. En el sentido de las arritmias ventriculares y especialmente en la tormenta eléctrica, el problema cambia porque aquí se integran todos los elementos que de manera individual estábamos analizando en cada uno de los puntos en la taquicardia ventricular. Lo primero es que la incidencia sigue siendo alta en los pacientes que están en manejo con prevención primaria, es decir, la prevención primaria incluso es insuficiente para evitar que el paciente haga tormenta rítmica. Es muchísimo más alta en aquellos pacientes en los que se les ha puesto terapia eléctrica implantable en prevención secundaria, puede ser hasta el 30%, y en pacientes que tienen isquemia, bien sea infarto con o infarto sin elevación del ST, la incidencia se parece mucho a los de prevención primaria, pero con una mortalidad que puede ser supremamente alta, casi la mitad pueden llegar a fallecer por eso. El fenotipo principal electrocardiográficamente hablando de la tormenta rítmica es monomórfico en el casi 97% de los casos. Afortunadamente, en menor proporción, 1 al 2%, 3 al 14%, 2 al 8%, tendremos fibrilación ventricular, taquicardias ventriculares sostenidas monomórficas o no sostenidas monomórficas, o incluso las taquicardias polimórficas. Cuando lo analizamos en términos de la fisiopatología, coexisten los mismos 3 elementos que estaban presentes en ese triángulo que analizamos al principio, pero toma más relevancia la disrupción autonómica, para la cual hablaremos de una intervención. La mortalidad sigue siendo significativamente alta y se puede aumentar casi 3 veces o más de 3 veces, e incluso más de 4 veces, casi 5 veces la tasa de rehospitalizaciones de estos pacientes. Y el manejo obviamente implica que intervengamos todas las causas reversibles, que ingresemos al paciente a un algoritmo en el que podamos definir si necesita o no ajustes de su terapia de prevención, que le demos terapia antiautonómica, bien sea con sedación o con antiarrítmicos, o que lo manejemos de manera definitiva con ablación o con denervación. Entonces el modelo escalonado fue descrito por Genser en el 2023 y no fue descrito como una intervención apoyada por guías, sino tomando los elementos más plausibles de cada uno de los puntos del tratamiento y combinándolos para generar una especie de bundle de atención en los pacientes con tormenta rítmica. Eso es muy importante porque es un contexto de tratamiento que no está totalmente apoyado por lo que nos encanta leer, que es medicina basada en la evidencia. Se basa en 4 dominios: el dominio antiarrítmico, el dominio beta bloqueador, el dominio de la pseudoanalgesia y el soporte hemodinámico. Y cuando se analiza, no es que yo vaya a un escalón y después suba al otro escalón. Yo debo de todos los elementos de manera simultánea aplicar a cada uno de ellos en el primer escalón, escalar la intensidad al segundo escalón y escalar la intensidad al tercer escalón o al cuarto escalón en cada uno de ellos. Tengo herramientas entonces antiarrítmicas para el primer paso, manejo beta bloqueador para el primer paso, pseudoanalgesia del primer paso, pero también arritmias, manejo térmico para el segundo paso, beta bloqueador para el segundo paso y así sucesivamente. ¿Cuál es la evidencia por cada uno de los dominios? Y esta parte va a ser muy interesante. Cuando se analiza, por ejemplo, la terapia antiarrítmica, miren que cuando se compara propranolol con otros beta bloqueadores, un ensayo clínico también muy modesto, pero en el contexto en el que estamos analizando, en 60 pacientes con tormenta eléctrica, comparó amiodarona intravenosa con 2 beta bloqueadores diferentes, propanolol o metoprolol. ¿Y qué encontró? Lo primero es que resolvió los eventos, ambos, de manera significativa, pero el propanolol tuvo una superioridad en
permitirle al paciente estar libre de eventos arrítmicos en 24 horas. Ese es el primer elemento. Evitamos la recurrencia. Pero hay otro elemento importante, y es que cuando se analiza la capacidad de resolver el problema en términos de la premura, porque está el paciente inestable a raíz de su arritmia, la mediana de resolución fue 3 horas para el propanolol, comparada con el metoprolol, que fue casi 15 horas más. Entonces, evidentemente, este estudio nos representa, a modo de un ensayo que lo confirma con estadística, que el propanolol es superior en el manejo de la tormenta rítmica en el paciente que se presenta en el escenario urgente. Cuando analizamos la sedación como una intervención antiarrítmica, tenemos que tener en cuenta que los pacientes que hacen tormenta rítmica pueden estar en un círculo vicioso de arritmia, descarga, dolor, sensación de muerte, ansiedad, recurrencia, descarga, dolor, sensación de muerte y se perpetúa. Entonces, la modulación del componente autonómico es relevante. Y para eso no hemos descubierto nada distinto o efectivo más allá de la sedación. Y este estudio muy interesante, que no fue un estudio aleatorizado, sino fue más el comportamiento de una cohorte que estuvo o no expuesta a una intervención, que analizó pacientes que tenían tormenta eléctrica refractaria, que había sido refractaria, definido refractario al manejo médico con antiarrítmicos. Vean cómo cuando se combina sedación profunda con ventilación mecánica, el 47% de los pacientes responde resolviendo la arritmia en un tiempo muy favorable, que es menos de 15 minutos. ¿Y cómo se logró esto? Con diferentes estrategias de combinación de benzodiazepinas, propofol y opioides. Pero nos plantea un escenario interesante, y es que tal vez esto es lo que nosotros le podemos dar sacando los prohibidos en la UCI al paciente con tormenta eléctrica. Pero ¿qué pasa si estamos enfrente de un paciente que es no respondedor a la terapia con sedación? Deberíamos pensar en otras estrategias, y es ahí entonces cuando aparecen herramientas como el bloqueo del ganglio estrellado. Es una intervención que se puede hacer ecoguiada, también se puede hacer por reparos anatómicos, pero tenemos naturalmente estructuras muy sensibles en su recorrido, bien sea por un abordaje anterior o por un abordaje lateral. Tendríamos que tratar de ubicar el ganglio que se ubica por encima del músculo longus colli del cuello, y con algunos reparos, incluso con apófisis transversas vertebrales, según el libro o el manual donde uno lo lea. A veces en el mismo dibujo o en la misma imagen le representan a uno el artefacto que puede llegar a generar el hueso al insonarlo, obviamente en cuellos que son no muy gruesos. En términos de la evidencia que respalda esta intervención como una estrategia de modulación autonómica en ese triángulo que queremos impactar en la tormenta eléctrica, tenemos el estudio STAR. Es un estudio prospectivo, multicéntrico, que analizó nuevamente una muestra muy modesta, 131 pacientes, a los cuales se les realizaron 184 bloqueos. Y tenemos este gráfico que nos muestra el efecto individual. Cada una de estas líneas es un paciente, y lo que se compara es la terapia y las arritmias ventriculares durante un periodo de 12 horas antes y después del bloqueo del ganglio estrellado. Antes del procedimiento, la mediana de arritmias que tenían los pacientes era 6. Después del procedimiento, la población en general, ¿sí? Después del procedimiento, la mediana de arritmias era 0. ¿Eso qué nos demuestra? Que la intervención con bloqueo del ganglio estrellado puede llegar a tener una efectividad del 92% y generar una reducción casi del 50% de la carga rítmica en el paciente en el que yo se la administre. Y un elemento muy interesante para cuando quieran consultar este artículo es que plantea tal vez una de las intervenciones de educación médica basada en la evidencia que deberíamos incorporar y estamos demorados, y es de simulación, en donde a partir de elementos de simulación, bien sea con también inteligencia artificial que haga el 3D de estas impresiones de cuello, podamos practicar y adquirir la curva. Aparecen entonces los elementos ya finales del algoritmo, en donde nos planteamos si, por ejemplo, la ablación, que termina siendo el elemento de la terapia definitiva, se debería hacer en combinación con terapia farmacológica o como terapia inicial. Y veamos entonces que en el primer estudio Vanish, que se publicó en el año 2016, un ensayo clínico de 260 pacientes, se comparó si pacientes con insuficiencia cardíaca isquémica que tenían dispositivo
desfibrilador implantable automático y desarrollaban taquicardia ventricular en terapia antiarrítmica farmacológica si la incorporación de una estrategia de ablación mejoraba los desenlaces, y evidentemente lo que nos demuestra esto es que se separan muy tempranamente los grupos, que el hazard ratio es a favor de la intervención, se convierte en una intervención protectora y estadísticamente así queda demostrado. Sería raro que no lo fuera, que una terapia que está dirigida específicamente para tratar un mecanismo no resuelva el problema. Lo que nos enseña el estudio Vanish es que yo no debería esperar a que mi paciente esté con antiarrítmicos y que yo escale indefinidamente la terapia antiarrítmica sin llamar al laboratorio de electrofisiología. Es la recomendación que nos dejó, pero nos demoramos hasta el 2016 en demostrar que eso era lo que teníamos que hacer. Pero aparece entonces evidencia mucho más interesante y es el Vanish 2, que nos propone preguntarnos si el problema es una reentrada y la solución es quemar esa reentrada, pues quememos la reentrada desde el principio. Es básicamente la hipótesis que se planteó el Vanish. Y nos preguntó en 416 pacientes, muy comparable la muestra y los criterios de los pacientes que utilizaron al Vanish 1, si utilizar la ablación de manera temprana antes de escalar al segundo escalón o al tercer escalón de antiarrítmicos en pacientes con taquicardia o tormenta eléctrica, mejoraba los resultados. Y miren que nuevamente la ablación temprana se comporta como una estrategia que es capaz de hacer que el paciente tenga menos eventos de arritmias comparado con los pacientes que tienen terapia farmacológica, pero con un poder estadístico muchísimo menor, muy probablemente mediado por una muestra baja, en donde el resultado está arrastrado por incorporar un resultado compuesto. Entonces, no sabemos si el paciente mejoró solo porque mejoró la muerte, que normalmente no es ese el resultado primario, sino lo mostrarían con mayor rimbombancia. No fue solamente con la tormenta eléctrica, no fue solamente con la descarga inapropiada o con una taquicardia ventricular sostenida que requería tratamiento. Fue un resultado combinado el que terminó siendo positivo en este estudio. Y aquí un elemento que cuando lo analizábamos con el tutor, pues llegábamos a la conclusión de que es una crítica a la forma en la que se hace literatura, pero también para demostrarnos que, pues, si se metaanalizan dos estudios que comparan elementos en los cuales el peso de cada uno de ellos es la conclusión anticipada, muy probablemente es difícil que con solo poblaciones tan pequeñas se generen conclusiones que permitan inclinar la balanza hacia un lado u otro, lo que iría o sería más contradictorio en el sentido en el que un estudio dijo que teníamos que hacer ablación, pero el metaanálisis no lo sustenta. Entonces, una especie de cuña de la forma en la que se propende por hacer publicaciones de dos ensayos clínicos en un metaanálisis. El soporte mecánico, recordemos, es una intervención que es escalonada también y está dirigida a que el paciente tolere los periodos de inestabilidad. Aquí, por supuesto, está la norepinefrina y está la terapia con líquidos, pero hablemos propiamente del soporte hemodinámico mecánico que tenemos disponible, el balón de contrapulsación y el ECMO venoarterial. No es una terapia que esté destinada a resolver el problema arrítmico del paciente. Es una terapia de soporte que está destinada a comprarle tiempo al paciente para un puente A, y ahí aparece el interrogante, un puente A, ablación, un puente A, trasplante, un puente A, paliación, y esa es tal vez la pregunta más interesante. ¿Cómo decido yo si mi paciente necesita o no un soporte hemodinámico mecánico invasivo o mínimamente invasivo de inserción periférica como el balón de contrapulsación, que es monoventricular, o un soporte biventricular como el ECMO, si estoy planeando resolverle el problema de manera definitiva? Tenemos un puntaje, nos gustan mucho los puntajes, especialmente porque nos ayudan a tomar decisiones como expertos sin serlos, sin exponer a nuestros pacientes a una estratificación del riesgo no juiciosa o imprudente, y es el Pain Score. El Pain Score, con unas variables clínicas muy sencillas, nos responde una pregunta. Mi paciente con arritmia ventricular, que planeo llevarlo a una terapia definitiva con ablación, ¿tiene riesgo hemodinámico de descompensación alto o bajo?
Si tiene un riesgo hemodinámico de descompensación alto, el pain score me lo predice y yo debería activar el cardio o el ECMO team para que canulemos al paciente profilácticamente y no a las carreras durante la ablación cuando el paciente no tolere la terapia de ablación. Recordando que la mayoría de veces yo puedo estar llevando al paciente a la terapia eléctrica y lo que harán allá en el laboratorio será inducir las arritmias. Y esto generará episodios de hipoflujo, de hipoperfusión, que en miocardios muy susceptibles van a ser poco tolerados. Entonces el pain score básicamente es un llamado a la prudencia de que si yo tengo un paciente con una arritmia ventricular, está en tormenta y sé que después del primer escalón, segundo escalón, tercer escalón, me estoy acercando a una ablación que la evidencia ya reporta que tiene que ser temprana, pues yo como estratifico que ese paciente debería ir a electrofisiología con un balón o a electrofisiología con un ECMO, si no lo tengo disponible. Resumen de intervenciones, entonces en este punto tenemos las intervenciones del primer paso, que serían entonces la amiodarona intravenosa, betabloqueadores orales, ya dijimos que el propanolol era el favorable, benzodiazepinas, pueden ser orales o intravenosas, y el soporte hemodinámico, que es básicamente farmacológico. En el step 2 tenemos la lidocaína, que incluso, aunque está más recomendada que se utilice en pacientes con cardiopatía isquémica, pudiera llegar a tener un lugar como intervención en pacientes con cardiopatía no isquémica, pero sí está excluida totalmente la arritmia supraventricular. ¿Por qué es esta declaración? Porque no tenemos nada más que ofrecerle al paciente en términos de antiarrítmicos. Beta bloqueadores, que los únicos intravenosos que tenemos serán el metoprolol, la exmedetomidina, que será un muy buen aliado por esa modulación autonómica que nos puede generar, y el balón de contrapulsación, que seguramente ya nos está denotando que estamos en un nivel de intensidad intermedio, pero con un alto riesgo de descompensación. Y en el step 3, procainamida, que no tenemos, el bloqueo del ganglio estrellado, que sí podemos llegar a hacerlo, la sedación profunda, que podemos hacerla, y el soporte mecánico avanzado, bien sea para definir que el paciente, como les dije, va con puente a ablación, puente a trasplante o incluso puente a paliación. El algoritmo final de la unidad de cuidado intensivo es este. Tenemos un paciente con una arritmia ventricular en la unidad de cuidado intensivo cardiovascular y el paciente se nos presenta con una taquicardia de complejo ancho. ¿Está estable? Si está estable, hagámosle un electro, no perdamos la ventana diagnóstica. Si es monomórfica, démosle amiodarona, démosle lidocaína, con la alerta de que la amiodarona me lo puede volver inestable. Si el paciente tiene una polimórfica, corrijamos activamente el potasio, corrijamos activamente el magnesio y consideremos, si tenemos la posibilidad, un posoperatorio, por ejemplo, de hacer lo que se describió en el año 60, terapias de descarga o terapias de ATP o antiarrítmicas, que son las que hace un desfibrilador. No sé si lo revisaron en el tema, pero la forma en la que los dispositivos yugulan una arritmia es primero con terapias escalonadas también antes de dar una desfibrilación. Y esas son las terapias ATP o antitaquicardia. Y eso básicamente se llama en el marcapaseo a una frecuencia mucho más alta que logra superar los umbrales de refractariedad que tienen los ciclos de reentrada. En pocas palabras, si yo marcapaseo a mi paciente y lo sobreestimulo y supero la frecuencia a la que va la arritmia, puedo controlar el ritmo y la resolví. Entonces, en las taquicardias polimórficas, el marcapaseo, si tengo un transvenoso que yo puedo controlar con el generador o un epicárdico que lo puedo controlar, deberíamos utilizarlo. En las polimórficas con QT normal o isquemia, los betabloqueadores como una herramienta transversal y obviamente la angiografía urgente en presencia de isquemia. Si estoy en el otro lado del algoritmo, ya conocemos de memoria nuestro ACLS y lo aplicamos muy juiciosamente, pero agreguémosle entonces a este algoritmo lo que aprendimos y es que consideremos las descargas secuenciales cuando el paciente esté en un estado de refractariedad a múltiples descargas porque vimos que mejora los desenlaces. El resumen para llevar a casa, todos como son unos indisciplinados, se ganaron el resumen del algoritmo de las arritmias ventriculares. Para que hagamos un ejercicio con electros para finalizar. Entonces, como conclusiones, tratar la arritmia no basta, hay que identificar y corregir su mecanismo. Para eso tenemos múltiples estrategias farmacológicas, no muchas, pero cuando es isquemia, pues que el paciente vaya a cateterismo, cuando es electrolitos, corregirlos, cuando son medicamentos, suspender los medicamentos antiarrítmicos.
La tormenta eléctrica exige que la intervención sea simultánea sobre la arritmia, sobre el componente simpático, sobre la sedación y sobre la hemodinamia, para ser más tolerantes la intensidad de las terapias que vamos a ir incorporando. Y la recurrencia nos obliga a que hagamos un escalonamiento, que hagamos neuromodulación, y la ablación naturalmente es una pieza central del manejo, pero no podemos llegar allá a ciegas, deberíamos estratificar el riesgo de nuestros pacientes. Para su presentación, porque está bien siempre. Segundo, creo que está un gran avance en su manera de presentar, ya que si bien usted hace muy buenas revisiones, digamos que uno de los puntos que más le quitaban era el manejo de tiempo, ¿ya? Y el manejo de la velocidad, como usted presentaba. Creo que hoy manejó una velocidad mucho más